Bueno, seguimos con esta serie que ha sido para mí, para otros también que han hablado conmigo, con los que he tenido la oportunidad de conversar, un viaje al interior del corazón para reconocer cosas que nos causan tristeza y dolor. Pero al mismo tiempo ha sido un viaje a la gracia de Dios para reconocer que en el Señor tenemos los recursos suficientes, generosos e inagotables para cubrir nuestro pecado, para cubrir la facilidad, lo fácil que se nos da quebrantar la ley de Dios, transgredir los mandamientos de Dios, ofender la santidad de nuestro Señor, ¿no? Justamente porque esta serie y esta sección del Sermón del Monte, las antítesis, nos han llevado a reconocer que no somos tan buenos en obedecer la ley de Dios como nosotros pretendemos, ¿no? Nosotros hemos visto que la justicia de los ciudadanos del reino de Dios en esta sección, como la ética del reino de Dios, necesita considerar el interior, porque es allí a donde apunta la ley. Y eso es lo que Jesús está dejando muy claro con las antítesis. Entonces, la obediencia a la ley no consiste únicamente en actos exteriores. La ley de Dios también condena el pecado que hay en nuestro corazón. Ni siquiera puede ser que el pecado no sea expresado, pero si hay esa intención y ese deseo en nuestro corazón, nosotros ya somos condenados por la ley. Era así como escribas y fariseos estaban apegados a la ley, a la letra de la ley, pero habían perdido y pasado por alto el espíritu de la ley. Ahora, no podemos pensar que porque lo importante es lo que sucede en nuestro corazón, entonces vamos a descuidar lo que hacemos de la boca para afuera, lo que hacemos exteriormente, ¿no? La justicia del ciudadano también pasa por su exterior, pero no se detiene ahí, apunta al corazón. Nosotros estuvimos viendo esto en la clase de Amós recientemente. Entonces yo les invito ahí a Mateo 5, versículos 27 a 30, siguiendo la secuencia, segunda antítesis. Vamos a ver aquí el séptimo mandamiento y vamos a ver cómo es que Jesús lo profundiza, cómo es que lo aplica y cómo es que nosotros entonces necesitamos asumirlo y tratarlo también. Es un tema sensible, es un tema que si no fuera por la serie muchos de nosotros tal vez lo saltaríamos, lo evitaríamos, pero tenemos que hablar de él. Entonces leamos la palabra de Dios, hagámoslo con fe, creyendo que esto es alimento para nuestros corazones porque esto es palabra de Dios. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque por ella, Señor, nosotros somos denunciados en nuestro pecado, Señor. Podemos reconocer aquello que está en nuestro corazón, Señor, y que no te agrada y que nos hace mal también. Y gracias porque al mismo tiempo que tú denuncias nuestro pecado, tú nos apuntas la gracia que hay en Cristo Jesús, abundante, generosa para perdonar y cubrir esos pecados, Señor, de los que nos avergonzamos y nos arrepentimos, Señor. Que en esta mañana no sea diferente, que tu palabra denuncie nuestro pecado y apunte la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Oramos así agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, como ya les dije, tema sensible, un tema tal vez en el que muchos aquí podamos estar experimentando vergüenzas, dolores. Y la idea es que nosotros, al abordar esta antítesis y este séptimo mandamiento, podamos llevar gracia al corazón. Recordemos lo que Jesús está haciendo con estas antítesis. Él no se está oponiendo a la ley. Él no está diciendo, oigan, escucharon que Moisés dijo no adulterarás, pero yo vengo a decirles otra cosa diferente. No.
Él de hecho dice, yo no vine a acabar con la ley, yo vine a cumplirla. Ya gastamos un tiempo hablando sobre eso. Lo que Jesús está haciendo con estas antítesis es explicando el verdadero sentido de la ley, inclusive sentido ignorado por los escribas, especialmente en este. Y digo ignorado y no desconocido, porque ya desde el Antiguo Testamento el sentido de la ley estaba siendo colocado, sí, de manera embrionaria tal vez, pero desde allá el verdadero sentido de la ley ya estaba siendo apuntado. Y Jesús lo único que iba a hacer era profundizarlo todavía más. Pensemos, por ejemplo, en el 10º mandamiento. ¿Recuerdan qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a su prójimo. Mientras que los demás mandamientos atacan aparentemente actitudes y actos exteriores, el 10º mandamiento va a colocar esa semilla de la que Jesús después iba a hacer todo esto. La ley apunta al corazón. Entonces ya estaba ahí eso que Jesús iba a tratar en esta antítesis. Y la antítesis básicamente dice lo siguiente: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. En esta antítesis Jesús nos llevará a considerar el 7º mandamiento, no adulterarás. Y nuevamente no parece haber problema con esta declaración. No adulterarás. Así está el 7º mandamiento en los 10 mandamientos. Pero escribas y fariseos habían reducido este mandamiento a evitar el acto físico del adulterio, inclusive a evitar ser sorprendidos en el adulterio. Pero no decía nada sobre lo que pudiera ser pensado, consentido e imaginado antes del acto en sí. Ellos pensaban que evitar el acto físico del adulterio era suficiente para cumplir la ley. Para que estemos en la misma página, adulterio son relaciones extramatrimoniales. Alguien casado teniendo relaciones románticas o sexuales con otra persona que no es su cónyuge. ¿Ok? Y el Señor entonces va a profundizar todavía más y va a dejar por dentro, o va a colocar dentro de esta ley, no apenas a casados, a solteros, no apenas a hombres, porque su audiencia era principalmente hombres. Va a colocar también adentro a las mujeres. Entonces recordemos que en los mandamientos hay elementos explícitos e implícitos, ¿no? Aquello que es evidente, que está claro, que se dice en el mandamiento, y aquello que se deriva de esa formulación explícita. Entonces el mandamiento no apenas está diciendo no adulterarás, él está promoviendo que todo lo que sea posible realizar para tener un corazón íntegro a nivel sexual, romántico, hay que hacerlo. No se nos está diciendo explícitamente en el 7º mandamiento, pero implícitamente esto se deriva de ese elemento explícito. Entonces Jesús está llevando el 7º mandamiento más allá del acto externo, del pecado del adulterio, y está apuntando para el pecado que antes sucede en el corazón, lo que nos lleva a ejecutar esos actos exteriores. Y Jesús no solo está profundizando el sentido del mandamiento, como ya les dije, también está alcanzando tanto a casados como a solteros, tanto a hombres como a mujeres. Entonces no pienses que porque no eres casado, no tienes la condición de quebrar el 7º mandamiento. No estoy casado, entonces no puedo adulterar. Este mandamiento nos alcanza a todas, a todos. ¿Por qué? Porque básicamente está diciendo que quien mira a otra persona con deseos ya adulteró en su corazón. Y aquí aparece la palabra corazón justamente para mostrarnos dónde es que comienza el pecado. Lo que hemos venido hablando. Después de sentirlo o consumarlo de alguna manera en el corazón, esto se puede o no expresar, pero ya hemos pecado si ha sucedido en nuestro corazón. Y eso significa que el pecado no puede ser reducido exclusivamente a lo que hacemos, como pretendían los fariseos. El pecado es esencialmente eso que nos estimula e impulsa a pecar.
Es esa naturaleza que despierta en nosotros todo tipo de procedimiento, sentimiento, actitud, pensamiento que va en contra de la ley de Dios. Y por esa razón, cuando lidiamos con el pecado, tenemos que pensar en las razones que nos están llevando a pecar. Ya les he traído este concepto, pensar el pecado por detrás del pecado. Porque si no vemos el pecado en nuestro corazón, difícilmente vamos a vencerlo. Si no vemos el pecado en nuestro corazón, todas nuestras medidas serán externas y ellas pueden ser útiles hasta cierto punto, como veremos más adelante, pero ellas necesitan llegar al corazón. Si no, con el tiempo nos vamos defendiendo de esas medidas que nosotros mismos colocamos. Vamos convenciéndonos de que nuestro pecado no es tan grave, no es tan ofensivo al Señor. Es una cosa mínima, pequeña. Lo está haciendo todo el mundo. Soy humano. Si no vemos el pecado en nuestro corazón, difícilmente vamos a superarlo. Es más fácil ponerle trampas al pecado que nosotros mismos después las vamos a evitar, que tratar realmente y lidiar con él en el corazón. Lo que está aquí hablando Jesús es de un pecado que se llama lujuria. Cualquiera que mira con deseos a una persona ya adulteró, ya pecó con ella en su corazón. Algunas aclaraciones. Jesús no está condenando aquí el deseo sexual. No es pecado tener deseo sexual. Tenemos ahí el libro de Cantares que celebra el placer sexual entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Entonces, deseo sexual no es pecado. Nosotros fuimos creados de esa manera, pero el deseo sexual tiene su contexto apropiado para ser satisfecho. Jesús tampoco está condenando mirar a una persona, admirar su belleza, sus dones, sus talentos. Lo que está condenando es mirar con deseos a una persona, que no es otra cosa que el deseo sexual o romántico por alguien que no es tuyo ni debería ser. Es mirar a una persona que no es tuya ni debería ser con la intuición de satisfacer tus deseos sexuales o románticos y todo lo que se puede desprender de eso. Infidelidades, relaciones antes del matrimonio, consumo de contenido adulto, defraudar a personas en relaciones que no van a ningún lugar, inmoralidad en todos sus sentidos. Todo esto se desprende de ahí, del corazón. Y ahora, este mandamiento nos resulta particularmente difícil en este tiempo donde nuestra cultura está hipersexualizada, donde se nos dice que si no expresamos y satisfacemos nuestra sexualidad, jamás seremos felices. Ese es el presupuesto que está por detrás del movimiento, por ejemplo, de la diversidad. Si no expresas esa tu sexualidad y si no la satisfaces, jamás serás feliz. De hecho, gay significa feliz. Por eso el movimiento progresista no ve la posición conservadora apenas como otra posición, la ve como enemiga. Ellos están oponiendo a nuestra realización, a nuestra felicidad y a nuestra plenitud. Nuestra cultura es eso, y eso ha llegado a tal punto, leía esta semana, que los valores de nuestra cultura han cambiado. Antes de la revolución sexual, años 60, adolescentes y jóvenes se avergonzaban de haber perdido la virginidad. Después de eso se avergüenzan de no haberla perdido todavía. Esa es nuestra cultura. Quien no ha expresado y satisfecho su sexualidad es un hipócrita reprimido. Y eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo. Las novelas retratan amores prohibidos y adúlteros como los verdaderos amores, como aquellos por los que vale realmente la pena luchar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos celebrado que el cónyuge se vaya con el amante? Estamos queriendo que eso suceda porque la novela nos está diciendo que el adulterio es algo bueno, por lo que vale la pena luchar. Entonces, la propia cultura está promoviendo eso, sumado al pecado que hay en nuestro corazón. Si no buscamos la integridad en el corazón, no vamos a terminar bien. Puedes no experimentar consecuencias sociales muy serias, puedes permanecer casado,
no necesariamente divorciarte. Puedes llegar al matrimonio sin que tu pololo o polola queden embarazados. Pero en tu corazón está sucediendo algo que el Señor condena y que va a traer consecuencias, como veremos más adelante, para tu eternidad. ¿Qué más pasa en nuestra cultura? La facilidad para acceder a cualquier contenido ilícito en internet y satisfacer todo tipo de deseos y miradas impuras. Esto está azotando nuestra sociedad y se ha colado en la iglesia de forma asustadora. Ha comprometido matrimonios, ha destruido familias y ha neutralizado tanto a hombres como mujeres en relación a Dios y su servicio a Él. Alguna vez leía algo de John Piper con relación a contenido adulto y cómo esto estaba azotando a jóvenes dentro de las iglesias, y él hizo una investigación en la que la gran mayoría de esos jóvenes que abortaban, llamados misioneros, llamados al pastorado, lo hacían por causa de ser viciados en contenido adulto, por ejemplo. Estaban tan neutralizados y dominados por esto que se creían totalmente desechables para el ministerio, odiados y hechos a un lado por el Señor. Esto es lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Y este pecado de la lujuria no solo nos miente al decirnos que si no expresamos y satisfacemos nuestra sexualidad como sea y con quien sea, jamás seremos felices, ¿no? También nos dice otra mentira que yo creo que es peor que esta. Nos hace creer que jamás podremos superarla, que no hay remedio para nosotros, que toda nuestra vida será marcada por culpa, reincidencia y vergüenza si es que estamos dominados por ella. Y tal vez esta sea tu realidad. ¿Has experimentado el fracaso reincidente? La incapacidad de combatir contra este pecado y concluyes, no tengo cómo salir de esto. Y justamente por el alcance tan profundo y destructivo de este pecado en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, Jesús propone una medida radical y chocante para combatirlo. Fíjense versículos 29 y 30. Por tanto, entonces ya que eso sucede en tu corazón, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu corazón sea echado al infierno. El pecado de la lujuria necesita medidas radicales. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hemos visto que es necesario ver el pecado en nuestro corazón para comenzar a vencerlo, y esto no lo podemos perder de vista. Pecado que no se reconoce en el corazón difícilmente será superado. Ya hemos dicho esto. Sin embargo, Jesús añade una medida radical para el combate a la lujuria. Como pocos pecados, este necesita medidas radicales por su alto poder de dominio. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de cómo grandes hombres de Dios cayeron por este pecado. Sansón, uno de ellos, allá en el libro de Jueces, un tipo que decía, quiero esa mujer, y allá iba. David. Y después Salomón, como que institucionalizó en su reinado la lujuria. Pero tenemos ejemplos positivos como el de José, que él no se puso a dialogar con la lujuria. Él huyó. Y tiene que ver con la exhortación de Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles porque la lujuria te agarra y no puedes conversar con ella. Por eso las medidas son tan radicales. Tienen que ser radicales porque generalmente, ¿cómo es que tratamos el pecado? No estos, tal vez estos también. Con confesión, y pensamos que la confesión es suficiente, ir delante del Señor, Señor, perdóname, pero especialmente con este pecado, caemos nuevamente. Confesamos y caemos, confesamos y caemos, y nos metemos en un ciclo de confesión y caída que nos va volviendo insensibles al propio pecado, llegando al punto inclusive de premeditar de qué manera vamos a pecar. Diferente, por ejemplo, de la ira, que medio que nos agarra por sorpresa.
La lujuria nos va haciendo premeditar, calcular y programar cómo es que vamos a satisfacer eso que está sucediendo en nuestro corazón. Por eso hay que cortarlo. Y cuando la vida se nos convierte en premeditar nuestro próximo pecado, entramos en una dinámica. Y si sigues viniendo a la iglesia y haciendo todo el rito religioso, se convierte la vida cristiana en mera religiosidad farisaica que verdadera comunión con Dios y vida con Dios. Fíjense cómo funcionamos. Estamos dispuestos a canjear confesiones y penitencias, llámense ayuno, venir a la iglesia, servir, etcétera, para permitirnos seguir pecando. Fue lo que vimos ahora en la escuela dominical. Este pueblo servía a Dios, iba al culto, se reunía y el Señor les dice: yo no quiero escuchar todo esto que están haciendo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Porque venimos a la iglesia, pensamos que estamos pecando y empatando. Pecando y rezando, y entonces empatamos. No sé si han escuchado ese dicho: el que peca y reza, empata. Esto tiene que ver más con una vida religiosa que con vida cristiana. Y si nuestra vida cristiana es eso, pecar, rezar y empatar, si no estamos tomando medidas radicales en contra del pecado, está sucediendo algo muy grave, porque el texto va a decir que estamos evidenciando con eso que nuestro destino eterno no es la vida eterna, es la condenación eterna. La medida es tan radical porque lo que evidencia es algo radical, nuestra eternidad. Si tu ojo derecho, tu mano derecha te hacen pecar, arráncalos, que es mejor perder solo eso que perderse por completo. Pero Jesús no está aquí proponiendo la automutilación, cortarse realmente. De hecho, hasta el siglo II había gente por ahí, mancos y tuertos, para obedecer esto, imagínense. Pero ¿sería esto una medida que atacaría el corazón? Jesús está proponiendo una medida externa para una cosa que está sucediendo en el corazón, y todavía quedaría el ojo izquierdo y la mano izquierda para poder pecar. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo con esta medida tan radical y tan chocante? En la cultura judía, lado derecho, ojo derecho, mano derecha, se asociaba al lado de dominio, al lado noble y de importancia. Y no es muy diferente de hoy. Por ejemplo, de ese concepto viene nuestra palabra destreza. Destreza viene de diestro, y diestro viene de derecha. Entonces, nosotros también tenemos algo de eso: habilidad, competencia, dominio. Tiene que ver con lo que es valioso y precioso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que en el combate a la lujuria, si es necesario cortar cosas importantes, preciosas, valiosas y hasta necesarias, con tal de preservar tu integridad y rectitud, necesitas hacerlo. Jesús está hablando de una abnegación sin concesiones, porque la lujuria nos ataca sin concesiones. ¿Es ella o que tu cuerpo vaya completo al infierno? ¿Es ella o el destino que Dios ha preparado y ha conquistado para ti en Cristo? Esto es lo que está en juego aquí. Básicamente, que nada debe interferir entre tú y el destino que Cristo ha conquistado para ti. Nada. Por más precioso, valioso, importante que pueda ser para ti, nada de eso merece ser conservado si te está alejando de Dios, si te está comprometiendo la santidad, si está intoxicando tu corazón, si está destruyendo tu matrimonio. Nada vale tanto que cueste tu integridad y tu santidad. Hay algo mucho más importante a ser preservado que ojos y manos, y es la integridad del corazón, porque esa integridad manifiesta y evidencia la obra de redención que el Señor está haciendo en tu vida y al lugar de eternidad al que te estás dirigiendo. Esa evidencia no causa, nuestra ética sexual no causa que vayamos al cielo o al infierno, es la obra de Jesucristo. Pero sí, nuestra ética sexual y cómo vivimos en este mundo está evidenciando ¿a quién pertenecemos finalmente? Si el Señor hizo o no una obra en nuestros corazones. Si nuestro mayor interés en esta tierra es satisfacer nuestros propios corazones o honrar a Cristo. Necesitamos tomar medidas radicales.
Una cosa importante para ti puede ser el internet. Oye, es que yo no puedo dejar de trabajar si no es con un computador y acceso a internet. De eso se trata mi trabajo. Si es ocasión para tu caída, el Señor está diciendo, hay que tomar medidas radicales. Tal vez sea colocar ese computador en un lugar público donde sabes que vas a estar siendo observado todo el tiempo. Tal vez sea eliminar redes sociales, porque las fotos que aparecen ahí ya te estimulan. Puede ser lo que estás haciendo en tu pololeo, los lugares donde estás pololeando. Pueden ser las conversaciones que estás teniendo con colegas de tu trabajo. ¿Será que las conversaciones que tienes con ellos, si eres casado, podrías tenerlas sin ningún tipo de culpa y vergüenza delante de tu cónyuge, o las tienes que esconder? A veces estamos en grupos de WhatsApp también donde el contenido no nos va a ayudar. Es mejor perder una mano o un ojo. Es mejor salir de esos lugares, tal vez ser juzgado como antisocial, retrógrado. Es mejor sufrir una mutilación social que comprometer la integridad de nuestro corazón. Y todo esto puede suponer una mutilación social, profesional, relacional. Tal vez que no tengamos tanto éxito como otras personas lo obtienen, que no seamos promovidos en nuestros empleos porque no estamos en el mismo espíritu hipersexualizado de nuestra empresa. Pero nada de eso es tan precioso que cueste nuestra integridad. Nada de estas cosas merecen ser preservadas, aunque sean preciosas, si están costando la integridad de tu corazón. Y hay algo más aquí, en esa medida que es importante reconocer, es si tu ojo o tu mano es para ti, es una medida personal. Es algo que tal vez funciona para ti, pero no funciona para otra persona. Y no podemos ser legalistas al punto. Tú no puedes ver eso. Tal vez para esa persona su ojo no cae con eso. Eso sirve también para dejar de emitir culpas sobre cómo se visten las mujeres. En vez de mirar nuestro ojo y nuestra mano. Yo tenía un colega en el seminario y sabíamos que él estaba en un proceso de restauración en esta área. Puede sonar chistoso, pero fíjense en lo que nos hace el pecado. Y este chico lo llamamos para que saliéramos. Porque si se quedaba solo, él no va a hacer las cosas bien, ¿no? Y él, no, es que tengo que estudiar, no sé qué. Íbamos a pasear y cuando volvíamos él decía, oye, el diablo fue muy cochino, me dejó solito. Pero así somos nosotros. Así de absurdos sonamos. Cualquier disculpa, cualquier excusa, cualquier justificación para decir y justificar nuestro propio pecado. Si tu ojo, si tu mano te hacen caer, córtala. Ahora, estas medidas parecen meramente externas, ¿no? Y realmente atacan el exterior, pero no se detienen ahí porque al final ellas nos están llevando a reflexionar qué es lo que más amamos en esta vida. Preservar mis tesoros y satisfacer el deseo pecaminoso de mi corazón o negarme a mí mismo porque amo más a Dios. ¿Qué es lo que tus medidas en contra del pecado están revelando de tu amor por tu reino o por el Señor? Kevin DeYoung escribe en su libro Santidad o Quebrada o un hueco en tu santidad lo siguiente: si no disfrutas de un Dios santo ahora, ¿por qué habrías de querer pasar la eternidad con Él? Si la adoración no te fascina ahora, ¿qué te hace pensar que te fascinará en un futuro celestial? Si la impiedad, la lujuria es tu deleite ahora aquí en la tierra, ¿qué te agradará en el cielo donde todo es limpio y puro? ¿No serás feliz allá si no eres santo aquí? La manera en que vivamos aquí en este mundo y aquí en esta antítesis con relación a nuestra ética sexual y a la lujuria, ella está evidenciando qué es lo que realmente nosotros disfrutamos. La manera en que vivas aquí
está evidenciando el lugar hacia donde te estás dirigiendo por la eternidad. Si amas más la expresión ilícita de tu sexualidad que a Dios, la satisfarás sin reservas. Si amas más a Dios que a la expresión ilícita de tu sexualidad, tomarás medidas. Y la razón por la que estamos dispuestos a esta mutilación no es para ganar la salvación. No es para conquistar con ella un lugar en el reino de Dios. Es porque hemos sido amados de manera perfecta por Dios. No es nuestra ética sexual la que nos lleva al cielo. Es la obra sacrificial, generosa y verdadera que Dios hizo por nosotros en Cristo y que tendrá su plena expresión en la eternidad, sin los impedimentos del pecado, sin amantes disputando nuestro corazón. Finalmente esa lucha acabará, no porque nosotros hemos sido tenaces en el combate, sino porque alguien más venció nuestro lugar. Es hacia allá que nos dirigimos si estamos en Cristo, si estamos luchando con nuestro pecado ferozmente, porque está evidenciando que Cristo ha hecho una obra en nosotros. No hay manera de superar la lujuria y experimentar este amor redentor, salvador y reparador, a no ser que te entregues al que te ama a pesar de tus infidelidades, que sigue insistiendo a pesar de tu adulterio, y al que nos quiere con nosotros a pesar de que somos más malos de lo que podemos imaginar. No hay manera de superar el pecado a no ser entregándonos a Jesús. Nosotros no somos fieles, pero en Jesús tenemos la certeza de ser amados fielmente hasta el fin. Disfrutar de su amor dado generosamente. Y por eso vale la pena cualquier privación. Es mucho mejor estar en plena y buena comunión con Dios, faltando alguna cosa, que estar lejos y ajenos a Dios, permitiéndonos todo lo que nuestro corazón desee. Y aunque no le niegues nada a tu corazón, ese nunca será el camino para satisfacer el anhelo de tu corazón, por amor, aceptación y restauración. Solo el Creador puede darte el clímax por el que tu alma está anhelando. Nadie más podrá hacerlo. Nadie más. Ni siquiera el sexo ilícito. No te ilusiones con eso. Sin embargo, el sexo ilícito, el buen sexo, es una poderosa metáfora usada en la Biblia para apuntarnos a lo que la unión definitiva y final con nuestro Señor Jesucristo hará por nuestros corazones. Alegría y plenitud. Y con esa perspectiva de la eternidad, del futuro que nos espera, es que Jesús nos está llamando hoy a combatir la lujuria. Toda privación vale la pena por causa de la alegría que nos es propuesta en la eternidad, mis hermanos. Y esa redención y esa alegría, ella no solamente apunta al futuro, ella también sana nuestro pasado. Para ti que has experimentado culpa, vergüenza en esta área, que tú dices, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. También hay perdón y restauración para ti. El Señor te justifica y te viste con la ropa de Jesucristo. Te ve a través de Jesús, escondido en Él, cubierto por Él, justificado, santificado en Él y siendo dirigido a un destino glorioso, donde nuestros corazones van a ser saciados, satisfechos y restaurados por completo. No hay pasado y no hay presente tan oscuro que no pueda ser reparado por el verdadero amor, por el que está buscando tu corazón. No lo hará el sexo ilícito, solo lo hará el amor de aquel que nos ama perfectamente y se entregó por completo por nosotros. No hay manera de combatir ese amor lujurioso y desordenado a no ser que el amor de Dios inunde nuestros corazones y expulse esos afectos. No hay manera. Es sustituyendo un amor que perece, que nos culpa y nos avergüenza, por un amor que nos redime, nos repara y nos restaura. Es así que funciona nuestro corazón. No lo puedes dejar vacío, porque en el momento en que
dejes la lujuria y no lo ocupes del amor de Dios, vendrá otra cosa en su lugar. Es necesario que un torrencial de amor de Dios esté constantemente drenando ese amor desordenado de nuestro corazón, constantemente. Y podemos tener la seguridad que hay gracia en Él y que ese amor fue derramado en esa cruz y que hoy tenemos la oportunidad de que sea derramado en nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado. No hay manera. Ser radical, porque Cristo fue radical, no porque tú eres tenaz y fuerte. Ser radical porque alguien en tu lugar pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. Que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos ser cristianos, una iglesia que pueda mirar a Cristo como el deleite de nuestros corazones. Y que dejemos de creer las mentiras de que Cristo no es tan precioso así, de que necesitamos algo más. Que el Señor nos dé su gracia, mis hermanos.